Entramos ahora al análisis 1 de Samuel capítulo 2. La organización de este capítulo está de la siguiente manera. Versos 1 al 10 está el cántico de Ana, que es una alabanza y gratitud a Dios. Es una reflexión sobre la justicia divina y una elevación de los humildes y caída de los soberbios. Los versos 12 al 17 nos muestran la corrupción de los hijos de Eli, Ofni y Fines, abusando de sus roles sacerdotales, cometiendo actos indignos delante de Dios. Los versos 22 al 36 es el juicio profetizado sobre la casa de Eli. Un profeta anuncia la condena debido a la maldad de los hijos de Eli, y está establecida también la responsabilidad de Eli por no corregir sus hijos. Y el tema del crecimiento de Samuel está en los versos 11, en 18 al 21 y el verso 26, donde se narra la dedicatoria de Samuel al servicio de Dios, en contraste con la corrupción de los hijos de Eli y la integridad de Samuel, y el crecimiento divino a favor de Samuel. Estos temas abarcan las principales enseñanzas y eventos de este capítulo, destacando tanto la devoción de Ana como la corrupción de la casa de Eli y sentando las bases para el futuro papel de Samuel como profeta y juez de Israel. Haremos un pequeño análisis de cada uno de estos temas. El canto de Ana, versos del 1 al 10. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da la vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Dentro de la poesía hebrea encontramos que es muy distinta a la poesía occidental, donde la rima de los versos termina con la consonante, de que la vocalización rime con una estrofa con la otra. Pero dentro de la poesía hebrea la rima no es la vocalización, sino es la rima de los conceptos. Los temas se van rimando uno con otro. La oración de Ana no se limita a la súplica. Hay una diferencia entre la oración que hizo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ambas son profundas. La primera la expresó desde su interior en forma casi en silencio, pero aquí no se limita a estar en silencio, sino que lo expresa en forma pública. Sus labios se abren para abrir su corazón en expresión de gratitud hacia el Dios eterno. Y aquí abarca todas las direcciones del alma humana hacia el Altísimo. Incluye todas las formas de adoración. La alabanza y la acción de gracias son partes verdaderas y necesarias de la oración. Un gozo profundo y santo por la salvación que Jehová
había obrado por ella. Su afrenta, su reproche de esterilidad había sido quitada. Ahora es madre en Israel. Y qué gran madre de un gran niño. Ella está exuberante de gozo. Sin embargo, en medio del triunfo no hay venganza, ningún recuerdo poco caritativo de las burlas y crueldad que tuvo que soportar. Su corazón está lleno no de ella misma, sino de Dios. Solo Él es santo, solo Él existe por sí mismo, solo Él es la roca de Israel, segura, inmutable, fiel en su pacto. De contemplar el carácter de Jehová pasa a examinar su trato con los hombres. En su propia experiencia individual ve una ilustración de las leyes que regulan la salvación divina. Una emoción estremecedora llenó el pecho y el alma de Ana después de entregar al pequeño Samuel al Señor, dejarlo en Silo con el sumo sacerdote Elí. Su gozo expresaba e irradiaba un triunfo solemne. En su canto no hay signos de depresión, como una madre afligida y desolada. Su alma se llenó de una emoción divina que no hubo lugar para un sentimiento humano. En las primeras palabras de su canto se ve una estrecha relación conectada con Dios que hinchaba en su pecho. Mi corazón se regocija en el Señor Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Era un sentimiento muy fuerte que la llevó a un estado de éxtasis viendo la misericordia. Aceptaba que su hijo sería un instrumento para llevar a cabo el propósito de gracia para con Israel y el mundo. Solo aquellos que lo han experimentado pueden comprender la magnífica bendición de este sentimiento. Que el Dios infinito se acerque a un ser pecador y lo use para llevar a cabo sus planes, esto es muy maravilloso, y sobre todo que el Espíritu Santo esté. Así fue el cántico de Elizabeth y el canto del Magnificat de la Virgen María en el Evangelio de Lucas. Sus cánticos se parecen mucho al de Ana. En Ana, Dios tomando su vida y la ley del reino de Dios en su providencia ordenaba los eventos de su vida. Contemplaba con los que la habían humillado, ahora reprendidos bajo el gobierno de Dios. Ana sentía que la misericordia de Dios que la había alcanzado a ella era lo que le sucedería a la nación de Israel. Humillaría a las naciones orgullosas y malignas que lo rodeaban y lo exaltarían. Solo tenían que ser humildes y esforzarse en cumplir la voluntad divina de Jehová. Para nosotros, los creyentes, una gran verdad. Nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. Una conexión a través del tiempo. El pequeño Samuel, símbolo y tipo de otro niño que nacería maravillosamente, que se dedicó al servicio de Dios, cumpliendo toda justicia más allá que cualquier cosa. La esencia del canto de Ana muestra que su gozo se deriva de 4 cosas acerca de Dios. El verso 2, acerca de su naturaleza. Los versos 3 y 4, que el gobierno de Dios es el que gobierna toda la providencia de la humanidad. El verso 9, que su trato misericordioso para con los santos. Y cuarto, el glorioso destino futuro del reino de su ungido. Verso 10. En los versos 2 y 3, Ana encuentra consuelo por la santidad de Dios. Ana encuentra ese consuelo en la unidad. No hay nadie fuera de ti. Ana encuentra fuerza diciendo, mi roca como nuestro Dios. Encuentra conocimiento. El Señor Dios es un Dios de conocimiento. Y encuentra Ana también justicia. Por él se pesan las acciones de la vida. La santidad, la inmaculada esencia de Dios es una fuente de consuelo. Para el malvado es terror. Los paganos sin el atributo de la santidad de Jehová son pobres criaturas, llenos de concupiscencia de la pasión humana. Para el salvado es bendito estar en el centro de la santidad
voluntad del Eterno, absolutamente puro, sin corrupción. Los principios de su vida son pureza, manteniendo un alto estándar incluso en este mundo pecaminoso. Su unidad. No hay nadie fuera de ti. Los planes de Dios son justos y bondadosos. Nadie puede frustrarlos ni cambiarlos. Nadie puede detener la mano de Dios. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos. Su fuerza, la fuerza de Dios, da consuelo. No hay roca como nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno, el Señor, es el creador de los confines de la tierra? No se fatiga ni se cansa. En el conocimiento de Dios hay consuelo. El Señor es un Dios de conocimiento. Dios ve toda la maldad secreta y sabe cómo tratar con ella. Dios conoce a los fieles que con esfuerzo pone a prueba su fidelidad y nunca los olvidará para abandonarlos, porque el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. La justicia de Dios da consuelo. Por él se pesan las acciones. El actuar del creyente es puesto en balanza y tarde o temprano saldrán a luz los hombres que son religiosos externamente y Dios revela con su celo sus corazones llenos de inmundicia e iniquidad. El hipócrita puede elevarse a la honra, pero Dios pesa todos los artificios malignos y a su debido tiempo la imagen de su existencia no podrá eludir su justicia. En la segunda parte del Cántico de Ana, desde el verso 3, se amplía más el punto de vista del santo gobierno de Dios. Dios se enfrenta a una serie de formas que son revelada su actuación. Dios se enfrenta a los altivos. Dios se enfrenta a los autosuficientes. Dios se enfrenta a los poderosos que actúan contra el pequeño. Los que están en el camino de la misericordia de Dios son los pequeños, son los débiles, son los hambrientos, son los sin hijos, son los mendigos del pan de Dios. Ana usa una variedad de figuras. Usa la profesión del soldado. El arco de los valientes está roto. Los que estaban en debilidad, tropezándose y tambaleándose, están ceñidos de fortaleza. El verso 5 nos habla de la comida. Los que estaban hartos tuvieron que alquilarse para el pan, y los que tenían hambre ya no tienen hambre. La vida familiar. A la estéril dio a luz a 7, y la que no tuvo muchos hijos se debilitó. El verso 6, los cambios son de Dios. Jehová mata y él da vida. Hace descender al sepulcro y levanta. Jehová empobrece y él enriquece. Él levanta al pobre en el verso 8 del muladar para ponerlo contra los príncipes y para hacerles heredar el trono de la gloria. Porque las columnas de la tierra son de Jehová y sobre ellas ha puesto al mundo. Vemos que el cántico de Ana fue el precursor del cántico de la Virgen María. Y allí nos dice que ha demostrado fuerza con su brazo y ha esparcido a los soberbios en la imaginación de sus corazones. Derribó a los poderosos y a los soberbios de sus tronos y expulsó y esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacío. Estas palabras hacen referencia a las condiciones sociales de los hombres. Se da gracia por el más alto privilegio que Dios otorga a una mujer que pueda concebir. Es el mismo tono que encontramos en el Magnificat de María la Virgen en Lucas capítulo 1 versos 46 al 56. Es evidente que tanto el cántico de Ana y el cántico de María tienen complacencia en la providencia divina de haberlas escogido sin ser grandes personajes, y son exaltados los mendigos del muladar y puestos entre los príncipes para heredar el trono de la gloria. El segundo tema del cántico de Ana es que Él es santo. En el gobierno de Dios no hay nada parcial ni caprichoso, pero el principio es que la riqueza, la plenitud y el lujo pueden engendrar orgullo y desprecio, pero Dios los hace caer al polvo y a su vanidad, a su ambición y a su egoísmo. Dios usa a los sencillos
y a los humildes en algunas ocasiones para llevar a cabo el designio del plan de su voluntad. Dios en el siglo XVI levantó a un humilde hombre para enfrentar a la iglesia establecida que se había corrompido en miserable ineficacia, en inmoralidad. Este hombre levantó a la mitad de Europa para que la verdad eterna iniciase la vida en los corazones. Ese hombre fue levantado de una pobre cabaña de mineros en Sajonia. Cuando Dios quiso entrar al corazón de la India, no lo hizo en medio de una iglesia dormida. Al hombre que llamó fue Guillermo Carey, un pobre zapatero de Northampton. A veces Dios ha levantado hombres a través de la historia para llevar a cabo su designio. Juan Bunyan fue un caldelero de Estonia. Al ser pionero y abrirse paso al corazón de África, llevando el cristianismo y la civilización, Dios usó a David Livingstone, un pobre hilandero que trabajaba 12 horas al día en una fábrica de algodón. El objetivo de Dios no es solo exaltar los pobres en un sentido espiritual, en el carácter del hombre. La convicción de toda la bondad y toda la fuerza debe venir de Dios. Así estará preparado para acoger la gracia que se les ofrece. El tercer tema de Ana en su cántico es el trato misericordioso de Dios con sus santos. Él guardará los pies de santos. Conocer el camino en el que Dios quiere que vayan nuestros pies es prioridad de importancia para un corazón piadoso. El término pies muestra referencia a su vida terrenal en el curso de la vida. Somos llevados a caminar lejos de los caminos desagradables de la tentación y la diversión y el pecado. Somos bendecidos. Él guarda los pies de sus santos. Y en cuarto lugar, Ana se regocija en la dispensación profética de misericordia que vendría en relación con el rey ungido en el verso 10 del capítulo 2. Guiada por el Espíritu, ve que viene un rey, que se establecerá su reino y será gobernada por el ungido del Señor. Ella ve la bendición de Dios que descenderá sobre el rey, el ungido, y que bajo él el reino prosperará y se extenderá. Pudo vislumbrar lo que iba a suceder bajo reyes en el futuro como David, Josafat, Ezequías y Josías. Pudo vislumbrar los beneficios que iba a lograr aquel que iba a ser el ungido, el Mesías. Samuel, el hijo de Ana, pudo lograr bendiciones. Ana, al entregar a su hijo, parece dar lugar a un hijo superior a través del cual la tierra sería bendecida, y todas, el más hambriento y sedientos, serían guiadas a ese pan vivo y agua viva, y todo el que comiera y bebiera nunca más tendría hambre y sed. Toda la vida cristiana presenta momentos que exigen esa acción de gracias, y mayor aún, gracias a Dios por su don inefable. La enseñanza y lección que sacamos de este cántico de Ana es que la respuesta a la oración por todas las cosas es que se deben dar a Dios muestras muy grandes de acción de gracias. Nuestro cántico de acción de gracias hoy día como creyentes debe ser el que está en el libro de Efesios capítulo 1 versos 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo según su abundante misericordia, nos engendró de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible e incontaminada que no se desvanece, reservada en los cielos para vosotros desde antes de la fundación del mundo, para que seamos guardados santos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, lista para ser revelada en el día postrero para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora veremos lo que sucede en la casa de Elí. La vida del pequeño Samuel se alterna en este pasaje con los relatos tristes de Elí y su casa. Estos relatos de la vida de Samuel son como manchas verdes que varían los monótonos
mostramos del color de arena en un desierto. Primero se nos dice cómo. Después que Elcana y Ana partieron, el niño Samuel ministró al Señor ante el sacerdote Elí, verso 11. Después viene una imagen desagradable de la maldad practicada en Silo por los hijos de Elí en el santuario, el verso 12 adelante. Otro episodio nos trae a Samuel nuevamente ante nosotros con algunos detalles de su propia historia y de la vida de su familia, el verso 18. Y esto es seguido por un relato de los débiles esfuerzos de Elí para contener la maldad de sus hijos desde el verso 22. Una vez más tenemos en el verso 26 un brillante vistazo de Samuel y de su progreso en la vida y carácter muy similar en términos al relato de Lucas sobre el crecimiento del niño Jesús. Finalmente, el capítulo cierra con una narración dolorosa, la visita de un hombre de Dios al sacerdote Elí, el cual reprende su negligencia culpable en relación con sus hijos y anunciando la caída de su casa. Desde el verso 27. En la maldad de los hijos de Elí vemos al enemigo entrando en la casa de Elí, pero el progreso del pequeño Samuel vemos que el Espíritu del Señor había levantado un estandarte frente a él para cubrir. Vemos el mal poderoso y destructivo, pero también vemos el instrumento de santidad en un pequeño niño. El poder de Dios está con el niño Samuel y a su debido tiempo prevalecerá la fuerza que él representa. Es solo una imagen del gran conflicto del pecado y la gracia en el mundo. El verso 11 nos dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. El niño ministraba, fue dejado por sus padres en Silo. Samuel ministró al Señor, es decir, se le asignaron ciertos deberes para desempeñar de acuerdo con su edad, pero fueron pocos al principio, cuando tenía solo 3 años, pero cada vez más importante a medida que pasaba el tiempo, porque las palabras se refieren a todo el período de su servicio hasta la muerte de Elí. Al principio Samuel no sería más que un pequeño estudiante, ya que, como hemos mencionado en 1 Samuel 1:21, habían regulaciones para la formación de niños dedicados al servicio del santuario. Lo especial de Samuel era que estaba dedicado a la vida, ya que posiblemente era una práctica común que los jóvenes recibieran algún entrenamiento en Silo. Así descubrimos más adelante que el mismo Samuel reunió a jóvenes a su alrededor con fines educativos, creando la escuela de profetas en Ramá. El aprendizaje de Samuel se limitó al sacerdocio. Samuel había recibido cuidadosas instrucciones. Ya más adelante, cuando Samuel era mayor de edad, se ve que estas instrucciones que él había recibido dan a luz esta realidad. En 1 Samuel capítulo 10, verso 25 leemos: Samuel recitó luego las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esto nos da a entender a nosotros que, a pesar de que existía un libro de la ley, este libro no estaba visible. La transmisión de la ley era oral, pero Dios levantó a este joven Samuel para preservar la pureza de las leyes del Señor. Y esto no podría haber sucedido si la capacitación del pequeño Samuel no hubiese sido parte de los deberes de los sacerdotes en Silo. Esto explica por qué Samuel fue llevado a Elí en una edad temprana y tierna, y por qué el encargo de un niño tan pequeño se llevó a cabo con voluntad. Allí, delante de Elí, significa que estaba bajo su superintendencia general. Todo lo que se hizo en Silo se hizo delante de Elí como el principal gobernante. Leemos del 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su
marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos. Y esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Existía una pureza en el servicio de Samuel que contrastan con el carácter malvado de los hijos de Elí. A pesar de lo malvado que eran los hijos de Elí, Samuel era diferente. Podemos decir que por eso Dios levantó a Samuel, debido a la corrupción de los hijos de Elí. Dios sabía lo malo que eran los hijos de Elí, así que guió toda la serie de eventos que resultaron en el servicio de Samuel en el tabernáculo. Si los hijos de Elí no eran dignos sucesores, Dios levantaría a otra persona. Y es así, los ministros corruptos que no se detienen y obstaculizan la obra de Dios. Pudiera parecer que cada vez hay más hombres como hijos de Elí, pero Dios levanta a alguien como Samuel. La obra de Dios no se detiene cuando los ministros se corrompen. Una palabra importante es que Ana le traía un vestido de un efod de lino, cuando el pequeño Samuel estaba distinguido en su servicio. Su servicio era tan excepcional que recibió un efod de lino, una prenda sacerdotal. ¿Qué hacía Samuel? Hacía pequeños encargos, tal como preparar las luces, guardar las vestiduras, aprender música y conocer el contenido de la ley de Dios y todas esas cosas similares. Era joven, aunque era niño, Samuel servía a Jehová mejor y de una manera más grande que los hijos de Elí. Lo que el hombre mira en el servicio a Dios a menudo no es lo que Jehová mira. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Solo alguien que haya estado allí describiría un detalle tan pequeño. Aunque Ana le entregó su hijo a Jehová, nunca dejó de amarlo. Y Dios se acordó de Ana. Ciertamente la descendencia de sus otros hijos fue el premio a quitar la afrenta que ella tenía. Dios nunca será deudor de nadie. Ana nunca podía decirle al Señor: te di a mi hijo, pero ¿qué me diste tú? Porque Dios le dio mucho más cambio. Es principalmente la imagen de la casa de Elí y el comportamiento de su familia lo amargo de este capítulo 2 de Primera de Samuel. Debe notarse que Elí era descendiente no de Eleazar, el hijo mayor de Aarón, sino de Itamar, el menor. No sabemos por qué se transfirió el sumo sacerdote de una familia a otra en la persona de Elí. Evidentemente la afirmación de Elí sobre el sacerdocio era válida, porque cuando vino el varón de Dios a enrostrarle su actitud pecaminosa y permisiva, se asume plenamente que Elí era el ocupante adecuado del probablemente. Elí fue un hombre vigoroso en sus primeros días, capaz de estar a la cabeza de los asuntos que constituían todo lo relacionado con el culto y la ley de Dios. Pero en la investidura que tenía no podía permitirse ser permisivo en el gobierno de su familia. Esto lo hacía aún más digno de culto. Parece que se esperaban grandes cosas de la administración de Elí. Tanto más lamentable y vergonzoso fue el estado de las cosas que siguió. Primero, nuestra atención se centra en la maldad y el comportamiento escandaloso de los hijos de Elí. Hay muchas imágenes oscuras en la historia de Israel. En la época de los jueces, imágenes de idolatría, de lujuria, de traición, de derramamiento de sangre, pero hay nada más terrible lo que se cuenta aquí en este capítulo sobre la imagen de la familia del sumo sacerdote en Silo. En los otros casos, los miembros de la nación se habían vuelto tremendamente malvados
malvados, pero en este caso eran los sacerdotes encargados del culto ritual, los que deberían haber guiado al pueblo por los caminos de Dios. Pero ellos, Ofni y Fines, se han convertido en los cabecillas del ejército del diablo. Están marcados por dos vicios predominantes de las naturalezas más bajas: la codicia y la lascivia. Su codicia se alimenta de los hombres dignos que llevaron sus ofrendas al santuario de Dios en obediencia a su ley. Su lujuria seduce a las mujeres que, empleadas en el servicio del lugar, el santuario que debía ser la puerta al cielo, se convirtió en la avenida a las fauces del infierno. Tan desvergonzados eran estos hijos de Elí de sus vicios que no se preocupaban por ocultar ni uno ni otro. No importaba qué reglamentaciones hubiera hecho Dios en cuanto a las partes de la ofrenda que debía recibir el sacerdote. Bajaron su tenedor al caldero de sacrificios y lo que fuera que se extrajera se convirtió en suyo. No importaba que la grasa de ciertos sacrificios se debiera dar a Dios y que debiera haber sido entregada con frecuencia, primeramente antes que se hiciera cualquier uso de la carne. Estos sacerdotes reclamaban la carne en su integridad, y si el oferente no la entregaba voluntariamente, su criado se abalanzaba sobre él y se la arrancaba. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Literalmente el hebreo los llama hijos de Belial. Belial era un dios pagano y la frase hijos de Belial hacía referencia a hombres malvados y despreciables. Esto era un problema muy grande y significativo, porque los hijos de Elí iban a sucederlo como sumo sacerdote, pero ellos ya estaban ejerciendo el sacerdocio. No tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que su padre Elí conocía a Jehová, ese conocimiento no pasa por heredad a los hijos de Elí. Ellos tenían que conocer a Jehová personalmente. Leemos los versos del 13 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré fuera. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Con muchos de los sacrificios que se llevaban al tabernáculo se daba una porción a Dios, una porción al sacerdote y una porción se la quedaba el que traía. Según los pasajes del Levítico, el sacerdote recibía una porción del pecho y del hombro, pero ahora, unos 400 años después de llegada la ley de Moisés, la costumbre sacerdotal había cambiado. Ellos no tomaban la porción señalada del pecho y el hombro, sino que tomaban lo que fuera que el garfio, un gancho para la carne, sacara de la olla. Antes de quemar la grosura, la porción de Dios siempre se daba primero, por lo que estaba mal tomar la porción del sacerdote antes de quemar la grosura. La grosura era considerada la mejor y más especial parte del animal, y esto
era lo que por ley estaba estipulado para ser entregado a Dios. Siempre debía recibir lo mejor, y que Dios debía recibir primero él su porción, pero en su orgullo los hijos de Elí tomaban su porción antes de quemar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Por qué querían los hijos de Elí carne cruda? Quizás era para que pudieran prepararla en la forma que ellos quieran, o más probablemente porque la carne cruda era más fácil de vender, y ellos vendían la carne y se embolsaban el dinero. Y sus criados decían: no, dámela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por la fuerza. La codicia de los hijos de Elí era tan mala que no dudaban en usar la violencia y la amenaza para conseguir lo que querían. Y esto era porque los hombres menospreciaban su ofrenda. La grandeza del pecado de los hijos de Elí era clara, porque a través de su codicia, violencia e intimidación hacían que otros no quisieran venir a traer ofrendas. Ya era bastante malo lo que ellos hacían, pero el mayor pecado de los hijos de Elí estaba en cómo lastimaban a otras. Levítico capítulo 7 establecía la porción del sacrificio que el adorador podía dar al sacerdote. Los hijos de Elí ni pedían permiso ni esperaban que se les diera del sacrificio. Ellos se servían de la carne y su conducta fue muy grosera. Además, no seguían las instrucciones dadas por Dios en este capítulo de Levítico referente a la manera correcta de ofrecerse, y sobre todo trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová. La segunda ofensa de los hijos de Elí era la inmoralidad sexual. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este pasaje está más centrado en el mismo Elí que en sus hijos, ya que era viejo, un poco decrépito, y no estaba en condiciones de tomar el tipo de liderazgo que Israel necesitaba de él como sumo sacerdote. Elí oía todo lo que sus hijos hacían, pero solo les daba una pequeña reprimenda. Sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esto significa que los hijos de Elí estaban cometiendo una inmoralidad con las mujeres que venían a adorar al tabernáculo. Esta era una versión antigua de los escándalos que existen entre los modernos pastores y predicadores. Tal conducta infligió el mayor daño a la causa del culto a Jehová y sufrió un terrible golpe por caer en la inmoralidad. El corazón y el alma son arrancados del culto cuando se introduce a los hombres a creer que su deber consiste simplemente en creer ciertos dogmas, en prestar atención a observancias externas, en pagar cuotas y dar aportes y realizar adoración rutinaria. Cuando los sacerdotes, servidores del Altísimo, pervierten la justicia, la misericordia y la verdad y actúan en lo que no tiene nada que ver con su servicio y se alejan del precepto que Dios exige de los que lo adoran, que lo adoren en espíritu y en verdad. Los hijos de Elí, ellos querían vivir su vida a su propia manera y en su propia moralidad. Usaban el culto y el servicio como pretexto y como excusa para su perversión. No habían comprendido lo real e importante de la capacidad, del alto don que se les había transmitido de ser sacerdotes. Sacerdotes así no pueden inspirar a los hombres a una verdadera veneración por Dios, o inspirarlos con ese espíritu de obediencia y confianza y deleite. Como lección, cuando los dirigentes espirituales actúan de esa forma, su religiosidad no tiene poder, su religiosidad no tiene influencia, no se estimula al pueblo al bien, ni tampoco se refrena el mal. La vida religiosa se convierte en una forma miserable, sin vida, sin vigor, sin belleza, un
pobre cadáver que solo merece ser enterrado y oculto. Paulatinamente, los dirigentes van perdiendo el sentido de santidad y de pureza al alto cargo en que han sido comisionados. Los hombres por naturaleza están demasiado dispuestos a jugar con la conciencia, pero cuando se ve a los líderes religiosos de la nación robando al hombre y robando a Dios al mismo tiempo, y cuando esto se hace aparentemente con impunidad en nombre de Dios, a los hombres comunes les parece que es muy liviano tener en cuenta las restricciones morales. ¿Por qué debemos preocuparnos por la barrera de conciencia? Así podrían haber argumentado los jóvenes de Israel cuando estos jóvenes sacerdotes las ignoran. Si hacemos lo que hace el sacerdote, queda en el aire, es decir, que lo estamos haciendo muy bien. Los hombres de vidas corruptas a la cabeza de las organizaciones religiosas que son desvergonzados en su despilfarro tienen un efecto de degradación en la vida moral de toda la comunidad de la iglesia. El nivel de vida desciende y desciende. Clase tras clase se va infectando, iglesia tras iglesia. Cuando la tradición, cuando el siempre se ha hecho así, cuando el obedecer sin cuestionar, cuando se propaga esta infección como una podredumbre en poco tiempo, toda la estructura de la sociedad y de las iglesias locales está infectada con el veneno. ¿Cómo lidió el sumo sacerdote con este estado de cosas? De la peor forma posible. Habló en contra, pero no actuó. Demostró que lo sabía, lo reconocía como muy perverso, pero se contentó solo con unas palabras simples de reproche. Leemos los versos 23 al 26 que nos dicen: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo eso, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué hacéis cosas así? Es una pregunta tal vez comprensible, pero innecesaria. No importa por qué, porque no puede haber una buena razón, no puede excusar su pecado, más bien tenía que tomar acción y responsabilidad. Elí prácticamente hizo la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos: solo hablar y excusar. Lo único que hizo fue quejarse de lo que estaban haciendo mal, pero nunca tomó acciones necesarias para corregir el problema. Los padres estarían mejor si gritaran menos, sermonearan menos y tomaran acciones sensatas con más frecuencia, dejando que los niños vean las consecuencias de su desobediencia. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Una vez más, este fue el gran pecado. Era suficientemente malo que robaran y se dejaran llevar por sus propias lujurias, pero también con su conducta corrupta hicieron que la gente odiara honrar a Dios con sus ofrendas en el tabernáculo, como lo dice el verso 7, y llevaron a las mujeres a la inmoralidad. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Elí estaba más preocupado de lo que el pueblo estuviese diciéndole de la conducta de sus hijos, en vez de estar preocupado por la conducta irreprochable. Afortunadamente, aquí encontramos una luz, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta sorprendente declaración puede parecer injusta. Los hijos de Elí hubiesen querido arrepentirse y escuchar la voz del padre, pero aquí Dios había dictado sentencia en el decreto del designio de su divina voluntad. Dios les impedía a estos hombres malvados arrepentirse. Esto
no es nada. Dios juzgó a los hijos de Elí de esta manera. Les dio exactamente lo que querían. No querían arrepentirse y Dios no obró arrepentimiento en sus corazones. Dios vio que eran hombres corruptos y quiso juzgarlos. Cuando dice que Jehová había resuelto hacerlos morir, simplemente significa que Dios deseaba justicia para los hijos de Elí y redención para el pueblo puro. Encontramos que ciertamente Elí era un anciano viejo y tal vez decrépito, de quien no se podía esperar mucho vigor y alguna acción inmediata. Pero el mal comenzó antes de que él fuera tan viejo, y su culpa fue que no refrenó a sus hijos en el momento en que debió y pudo haberlos refrenado. Pero a pesar de que si Elí era viejo y decrépito, cuando el estado real de las cosas estalló por primera vez en su vista y se dio cuenta que había suficientemente horror en la conducta de sus hijos, esto debió haberlo despertado a una actividad inmediata. En la acción torpe e ineficaz que Elí tomó con sus hijos, si hubiera actuado como debería haber actuado al principio, las cosas nunca hubieran llegado a un paso tan flagrante. Pero cuando el estado de las cosas se volvió tan terrible, había solo un curso que debería haber sido pensado. Cuando la maldad de los sacerdotes en funciones era tan escandalosa que los hombres aborrecían la ofrenda del Señor, el Padre debería haber tomado su rol como sumo sacerdote, asumiendo lo que era en su investidura. Los hombres que habían deshonrado tanto su oficio de sacerdotes deberían haber sido expulsados del lugar, y el recuerdo del mismo crimen que habían cometido debería haber sido borrada por la vida santa y el servicio de hombres mejor. Era imperdonable en Elí permitirle a sus hijos quedarse en el ministerio sacerdotal. Si hubiera tenido un sentido correcto en su oficio, nunca habría permitido ni por un momento que el interés de su familia superara los reclamos de Dios. Dios en el desierto, mediante un juicio solemne y moral, quitó el cargo y la vida a dos de los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, simplemente porque habían ofrecido fuego extraño en sus incensarios. El crimen de ofrecer fuego extraño comparado con el crimen de robar a Dios, de violar el decálogo, de practicar abiertamente la maldad grosera, pervertida y atrevida bajo las sombras mismas del tabernáculo, requería una acción directa e inmediata. Si Elí no tomaba medidas para detener estos atroces procedimientos, podría confiar en que se tomarían medidas en otro lugar. Dios mismo marcaría su sentido del pecado. Elí no tuvo en cuenta nada. No pudo atreverse a ser duro con sus propios hijos. No podía soportar que fueran deshonrados o degradados. Se satisfacía a sí mismo dándoles leve reprimenda, a pesar de que cada día se amontonaba una nueva deshonra sobre el santuario, y que los mismos hombres que debían haber sido los primeros en honrar a Dios y ser sensibles a cada aliento que recibían, practicaban la maldad que empañaría su nombre. Cuán diferentes actuaron los siervos de Dios en otros días. Cuán diferente actuó Moisés cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Aconteció que tan pronto se acercó al campamento, vio el becerro y la danza, y la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las partió debajo del monte. Tomaron el becerro que habían hecho y lo quemaron en el fuego, lo molieron hasta convertirlo en polvo y lo esparcieron sobre las aguas y dieron de beber a los hijos de Israel. Y Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está del lado del Señor? Que venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron a él y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada en su costado, y entra y sale de puerta en puerta por el campamento, y mata cada uno su hermano, y cada uno su compañero, y cada uno. Fue el becerro de oro lo que justificó el procedimiento severo y abrupto. Pero Elí no condenó
a sus hijos. Aunque el pecado de ellos fue igualmente escandaloso, no se sintió movido a la indignación y no tomó paso para liberar el tabernáculo de los hombres tan absolutamente. A menudo es muy difícil explicar cómo es que los hombres piadosos han tenido hijos tan impíos. Hubo un defecto fatal en el método de Eli. La protesta a sus hijos no se hace en forma adecuada, no está en el tono apropiado. Cuando se ignora, se les siguen las consecuencias adecuadas. Podemos pensar fácilmente en Elí dejando que los niños tuvieran su propia voluntad y su propio camino cuando eran pequeños, amenazándolos por desobediencia, pero sin ejecutar la amenaza, enojados con ellos cuando hicieron algo malo, pero sin castigar la ofensa, vacilando quizás entre la severidad ocasional y la complacencia habitual, hasta que poco a poco todo el miedo de pecar los había abandonado y calcularon fríamente que la maldad más grosera y perversa tendría solo una pequeña reprimenda. Qué triste la carrera de estos hijos de Eli. No debemos olvidar que por imperdonable que fuera su padre, la gran culpa del procedimiento fue de ellos. ¿Cómo deben haber endurecido sus corazones contra el ejemplo de Elí, contra las solemnes demandas de Dios, contra las santas tradiciones del servicio, contra los intereses y demandas de aquellos a quienes arruinaron, contra el bienestar del pueblo escogido de Dios? Cuán terrible reaccionó el padre de Elí con las cosas sagradas sobre su carácter, haciéndoles tratar el santo sacerdocio como un mero oficio, un oficio en que los intereses más sagrados que podían concebirse solo eran un pretexto para obtener ganancias y placer lujurioso. Omnis y fines fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no eran convenientes. Ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor había determinado que los mataría. La sentencia estaba dictada. La palabra hebrea aquí quiere decir no solamente despreciar, sino también rechazar. Este fue el mismo pecado de Coré, Datán y Abiram en Números 16:30. Ellos menospreciaron a Jehová y descendieron vivos al Seol, condenados por el juicio divino. Experimentaron el destino de hombres que deliberadamente pecan contra la ley, que aman tanto sus concupiscencias que nada los inducirá a luchar contra ellos. Estaban tan endurecidos que el arrepentimiento se hizo imposible y fue necesario que recibieran la retribución total de su. Desde esta mirada podemos ver unas lecciones tremendamente importantes respecto a las organizaciones religiosas y podemos ver cómo los organismos religiosos muchas veces tapan la maldad de aquellos subalternos que están en lugares locales, protegiéndolos y torciendo el designio divino en vez de aplicar la verdad profunda de la palabra, por conveniencia, por prestigio, por honra, por mala fama, lo que sea, pero se ha dejado y se ha ocultado sistemáticamente que la palabra de Dios sea aplicada en su totalidad. Desde el verso 27 al 33 miramos el mensaje que el hombre de Dios le trajo a Elí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo demandé para ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, yo, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, del modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Este mensaje a Elí se le recordó primero la misericordia mostrada a la casa de Aarón cuando se les confió el sacerdote y se les aseguró una provisión honorable. Yo me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre. El padre al que se refiere es Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote, dado que el sacerdocio era un oficio hereditario. Elí era descendiente de Aarón, a quien Dios se había revelado. Encontramos aquí en el versículo 28 un resumen de las tareas del sacerdocio en Israel. Por mí, sacerdote. Antes que nada, el trabajo del sumo sacerdote era ministrar delante de Jehová. Antes de servir al pueblo, él era un siervo. No era primero el sacerdote del pueblo, era primero el sacerdote. El sacerdote traía sacrificios para expiación y adoración. Debía quemar incienso. Esto era una imagen de la oración, porque el humo y el olor del incienso ascienden hasta los cielos. El sacerdote debía guiar a la nación en oración y orar por la nación. Debía llevar un efod delante de Dios. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honra y hermosura, tal como lo dice Éxodo 28:2. Él debía representar la majestuosidad, dignidad, gloria y belleza de Dios al pueblo. Y también el sacerdote era el encargado, con todas las responsabilidades, de recibir las ofrendas del pueblo de Dios y hacer un buen uso de ellas. A continuación se le pregunta por qué pisoteó el sacrificio y la ofrenda de Dios y consideró los intereses de sus hijos por encima del honor de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis juicios? Hubiera sido fácil para Elí decir: no, yo no lo estoy haciendo, fueron mis hijos. Pero Elí tenía doble responsabilidad por sus hijos, como padre y como sumo sacerdote. Sus hijos trabajaban en el tabernáculo bajo la dirección de él como sumo sacerdote, pero Elí era un mal sumo sacerdote. No estaba haciendo su trabajo correcto. Has honrado a tus hijos más que a mí. Ya que Elí no corregía a sus hijos como debía, básicamente estaba prefiriéndolos a ellos antes que a Dios. Si Elí hubiera tenido miedo de ofender a Dios y menos miedo de ofender a sus hijos, los habría corregido como se debería. Luego se le dice que cualquier promesa anterior de la perpetuidad de su casa está ahora condicionada por la necesidad que Dios tiene de tener en cuenta el carácter de los sacerdotes y de honrarlos o degradarlos en consecuencia. Pero aquí le dice: cortaré tu brazo. No es literalmente cortar el brazo, era una imagen de fuerza y de poder en el pensamiento. Estaba diciendo que la casa de Elí perdería su fuerza, su poder. Dios prometió que la línea sacerdotal no se quedaría con Elí y sus descendientes, sino que pasaría a otra línea de descendientes de Aarón. Esto se cumplió muchos años después, en la época de Salomón. Abiatar, la familia de Elí, fue depuesto como sumo sacerdote y fue reemplazado por Sadoc, que venía de otra familia. Primera de Reyes 2:7 dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdote de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho de la casa de Elisilo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían perpetuamente delante de mí, mas ahora ha dicho Jehová. Esta fue una promesa hecha a Aarón. Allí en Éxodo 29:9, Dios no quitó el sacerdocio del linaje de Aarón, pero sí lo quitó del linaje de Elí. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Esta idea se repite 2 veces en pocos versículos. Dios quería enfatizar que no bendeciría a los descendientes de Elí con una vida larga, sino que sería para consumir sus ojos y
llenar su alma de dolor. Los descendientes de Elí que vivieron un poco más no vivirían vidas bendecidas. Su final sería doloroso de observar. De acuerdo con esta regla, la casa de Elí sufriría una terrible degradación. Él, esto incluye a sus sucesores en el cargo, sería despojado de su brazo, es decir, de su fuerza. Ningún miembro de su casa llegaría a buena vejez. El establecimiento en Silo, el santuario, caería cada vez más en la decadencia, como si hubiera un enemigo en la habitación de Dios. A la muerte de Elí, nunca más volvió a estar el santuario en Silo. Elí había perdido su influencia sobre sus hijos y como resultado hizo que su familia perdiera el sacerdocio. Hay una señal y una promesa final, que los ambos hijos de Elí morirían el mismo día. Versos 34 al 36. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El cumplimiento de la promesa sería muchos años después, de los días de Salomón. Dios le dio a Elí una señal inmediata para probar su veracidad. Ambos hijos de Elí morirían en un día. Elí verá esto y sabrá que el juicio de Dios ha venido contra su. En el futuro vamos a ver que esto sí se cumple proféticamente. El varón de Dios ha dictado la sentencia y que se cumple en el futuro. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién es el sacerdote fiel que aquí se refiere? Él fue un gran sacerdote porque actuó conforme a lo que había en el corazón y el alma de Dios. Él fue un sacerdote bendecido porque Dios dijo: yo le edificaré casa firme y andará delante de mí todos los días. Esta promesa parcialmente se cumplió en Samuel porque sirvió como un sacerdote consagrado, reemplazando eficazmente a los malvados hijos de Dios. Esta promesa se cumplió también parcialmente en Sadoc en los días de Salomón, porque reemplazó a la línea de la familia de Elí, sacerdote. La promesa fue finalmente cumplida en Jesucristo, porque Él es un sacerdote para siempre, según la orden. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de Él por un plato. Este es un juicio apropiado, ya que gran parte del pecado de los hijos de Elí fue la codicia y robar al pueblo de Dios. En lugar de recibir las porciones sacerdotales que le pertenecían por derecho, la familia de Elí un día sería reducida a mendigar. Cualquiera que pudiera quedar de la familia sería un dolor y una angustia para aquellos a quienes Elí representaba. Los mismos jóvenes, Ofni y Fines, morirían el mismo día. Los que compartían su espíritu venían agachados ante el sumo sacerdote del día y el momento y les suplicaba que los pusieran en uno de los oficios sacerdotales, no para darles la oportunidad de servir a Dios, sino que para que pudieran comer un trozo. ¡Qué terrible catálogo de maldiciones y calamidades trae el pecado, con consecuencias desastrosas para los que andan en los caminos de su corazón y a la vista de sus ojos se acarrean para aquellos a quienes están más obligados a cuidar y bendecir? Oh, ministro del Evangelio, que te permites manipular los deseos de la carne hasta que hayas traído ruina sobre ti mismo, deshonra para tu familia y confusión sobre tu iglesia. Una palabra de conclusión con respecto a ese gran principio del reino de Dios anunciado por el profeta como aquel sobre el cual Jehová actuaría en referencia a sus sacerdotes. A los que me honran, honraré, pero a los que me desprecian serán tenidos en cuenta. Es uno de los dichos más grandiosos de la Escritura. Es el gobierno eterno del reino de Dios, no limitados a los días de Ofni y Fines, sino como las leyes del eterno y como las ordenanzas del cielo. Encontramos que aquellos que han honrado a Dios, Dios los ha honrado, mientras que los que han despreciado han sido en verdad no pueden. Sin embargo, los hombres pueden intentar hacer con su destino en sus propias manos,
puede parecer que se vuelven omnipotentes y ejercen un poder irresistible. Sin embargo, por fin llega el día de la retribución. Habiendo sembrado para la carne, de la carne segarán corrupción. Mientras que los hombres que han honrado a Dios, los hombres que han desestimado sus propios intereses personales y su propia comodidad de la vida y se han puesto resueltamente en obedecer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, los hombres que han creído en Dios como el santo gobernante y juez del mundo y han trabajado en su vida privada y en el servicio de su pueblo y de la gente en las cuales Dios le ha conferido guiar para llevar a cabo las grandes reglas de su reino, la justicia, la misericordia, el amor de Dios, el amor por las almas. Estos son los hombres a quienes Dios ha honrado. Estos son los hombres cuyo trabajo permanece. Estos son los hombres cuyos nombres brillan con un honor eterno y de cuyo ejemplo y logro los corazones jóvenes de todas las épocas posteriores obtienen su inspiración y su aliento. Finalmente, haciendo una reflexión, podemos aprender lecciones para hoy día en nuestras familias. Hay un cumplimiento de la fidelidad y de las promesas. La lección es que Ana cumplió su promesa a Dios al dedicar a Samuel a su servicio. Las familias pueden aprender la importancia de cumplir las promesas y ser fieles a sus promesas, de enseñar a sus hijos la importancia de ser personas de palabra y de honrar los compromisos tanto grandes como pequeños. Aprendemos de la perseverancia en la adversidad. La historia de Ana demuestra que la fe y la perseverancia pueden llevar a grandes bendiciones. Así se puede animar a las familias a mantener la fe y la esperanza incluso en tiempos difíciles, apoyándose mutuamente y confiando en un propósito mayor. Aprendemos que hay un contraste entre buenas y malas influencias. La lección es que Samuel y los hijos de Eli representan dos caminos opuestos, la dedicación y la corrupción. Las familias pueden discutir la importancia de elegir influencias positivas y evitar comportamientos corruptos, formar y fomentar un ambiente donde se valoren la integridad y la moralidad. Otra lección es la educación espiritual de los hijos. Desde joven Samuel fue instruido en el camino del Señor, lo cual tuvo un impacto significativo en él. Las familias pueden establecer prácticas y rutinas que fomenten el crecimiento espiritual de sus hijos, como la oración, la lectura del texto sagrado y la participación en actividades comunitarias de fe. Otra lección es la confianza en la justicia divina. Ana confía en la justicia de Dios para elevar a los humildes y derribar a los soberbios. Enseñar a los hijos a confiar en que la justicia y el bien prevalecerán, incluso si a veces parece que la corrupción y el mal prosperan. Este es un llamado general a que las lecciones puedan servir como guía a las familias de los creyentes en estos tiempos, en este siglo, promoviendo valores de fe, integridad, gratitud y justicia en el día a día. Amén. Que el Señor les bendiga.